Paradigma pedagógico tradicional. Es también conocido como modelo de enseñanza tradicional o modelo educativo tradicional. El modelo pedagógico tradicional se caracteriza por marcar la diferencia de los roles entre el docente y el alumno. Este tipo de sistema educativo es un receptor pasivo de información, mientras que todo el peso del proceso recae sobre el docente, el cual debe ser un experto en la materia. A pesar de la antigüedad de este método, llega a la cima en la época de la Revolución Industrial, donde el modelo pedagógico destaca su fácil aplicación y permite la posibilidad de estandarizar los conocimientos. Es decir, que el docente puede encargarse de un gran número de estudiantes para impartir sus conocimientos. A pesar de su popularidad en tiempos antiguos, el modelo pedagógico tradicional no está exento de críticas. Con el pasar del tiempo, tanto alumnos como los propios profesores reclaman que está quedando obsoleto, es decir, sin ninguna validación, siendo considerado como un modelo predecible, poco estimulante y que necesita una adaptación urgente a los nuevos tiempos, es decir, a los tiempos actuales. El modelo pedagógico tradicional se caracteriza por la diferencia que tienen los roles entre alumno y profesor. Algunas características de este es el trabajo bajo un enfoque expositivo, enfoca los resultados a las calificaciones obtenidas, el alumno recibe información en todo momento, la relación entre alumnos y profesores es muy autoritaria, la creatividad que tiene el alumno es limitada, la herramienta principal de aprendizaje es la memoria, los exámenes sirven para ver si el alumno ha comprendido la clase, los alumnos demuestran poco interés por aprender. El paradigma pedagógico tradicional funciona en el aula de tal modo que el profesor como el estudiante trabajen juntos en el aula de clase, ya sea con metodologías creativas y flexibles, ya que éstas se encuentran basadas en problemas referentes a la realidad social, las cuales les permiten desarrollar sus capacidades de análisis y planeación. En este paradigma se encuentran vinculadas la formación del carácter y la búsqueda del desarrollo de las cualidades innatas, sobre facultades y carácter del individuo a través de la disciplina. Su método de enseñanza es transmisionista, que se da a partir de la imitación del buen ejemplo, el ejercicio y la repetición. El modelo pedagógico en la LOEI. Dado que el modelo pedagógico marca los lineamientos de proceso educativo, dando continuidad y secuencia de los contenidos, entra en protagonismo la LOEI, en su artículo 2 de los Principios Generales, capítulo único del ámbito, principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores. El literal X menciona la integralidad. La integralidad reconoce y promueve la relación entre la cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento e interacción de estas dimensiones. También en el artículo Y del laicismo se menciona que se garantiza la educación pública laica, se respeta y mantiene la independencia frente a las religiones, los cultos y doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos para garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la comunidad. ¿Cómo funciona el paradigma pedagógico tradicional en la unidad educativa Luis Lero Franco? De la manera en la cual el docente y el estudiante trabajen de manera sincronizada. El niño es el receptor pasivo de información al momento de observar su clase, mientras que el docente expone su conocimiento frente a todos los estudiantes. Un ejemplo sería: el profesor de ciencias naturales debe ser experto en la materia para que sus enseñanzas garanticen el aprendizaje hacia los alumnos.
El principal método para un proceso de aprendizaje de los estudiantes es la memoria. Un ejemplo también sería, el profesor debe transmitir los conceptos, ideas y definiciones al momento de realizar y explicar las fechas históricas de la clase de estudios sociales, de tal modo que el estudiante deberá de memorizar a base de repetición de diferentes métodos que el docente proporcione. Ejemplos del paradigma pedagógico tradicional. Una característica del paradigma pedagógico tradicional tenemos que este señala o tiene muy bien marcado sus roles de estudiante y de docente. Un ejemplo de ello podemos encontrar cuando un niño está aprendiendo su lengua materna, siendo ahí el rol del profesor, los padres, ya sea su madre o su padre, y siendo el rol del estudiante el niño. Otro ejemplo de ello podemos encontrar en las escuelas, colegios. Podemos ver cuando un profesor está brindando una clase, está adquiriendo un nuevo conocimiento, el niño. Está aplicando sus 5 sentidos y está forjando un nuevo conocimiento mediante la repetición. Ahí podemos ver cómo está bien marcado su rol, ya sea del docente o profesor, y del estudiante, siendo el niño. Ahí podemos ver la autoridad que ejerce un docente en su aula de clases.